Buenos días, buenas tardes familia. Para mí es un enorme placer darles la bienvenida nuevamente a este pequeño espacio de psicología del trading. Mi nombre es Fabián Guevara. Yo estudié psicología en la universidad. El desarrollo personal es una de mis más grandes pasiones y para mí es un enorme placer poder compartir una de mis pasiones con las personas que me quieran prestar atención. El tema de hoy es sobre la zona de confort y particularmente cómo salirnos de la zona de confort. Para poder entender la zona de confort, tenemos que entender que es ese lugar donde nosotros nos sentimos más seguros y nos sentimos más en control. Valga la redundancia, donde nos sentimos más confortables. Sin embargo, el lugar donde nos sentimos más confortables, donde estamos más seguros y en control, al mismo tiempo es donde estamos más limitados. Usualmente estamos limitados por nuestros propios hábitos, estamos limitados por nuestras propias tradiciones y por nuestros propios pensamientos. Si nosotros pensamos en la forma habitual en que las personas al día a día consiguen trabajar sus finanzas, es con un trabajo de 8 horas al día, de 40 horas a la semana. Porque justamente es lo que nosotros nos han enseñado durante tanto tiempo, que es la forma normal y tradicional de hacer dinero. Y no hay absolutamente nada malo con eso, siempre y cuando aquello a lo que nosotros nos estemos dedicando nos permita crecer y nos permita ser cada vez más. Porque si más bien nuestro trabajo nos limita y nos sofoca, poco a poco nos desgastamos y empezamos a trabajar nada más para el fin de semana, sacrificando 5 días a la semana. Justamente una de las ideas que más a mí me iluminó en el trading es la idea de que yo ya no estoy intercambiando mi tiempo por dinero, sino que estoy haciendo que el dinero trabaje por mí. Esto me permite a mí entonces tener muchísimo más libertad de tiempo. Como dice Danilo Delgado, si nosotros intercambiamos tiempo por dinero, nunca vamos a tener los dos. Justamente entonces en nuestra zona de confort, donde nos sentimos más limitados y en control, es donde no podemos crecer, porque ya hemos alcanzado todo el crecimiento posible. Una de las maneras más fáciles de entender lo que es la zona de confort, piensen la sensación que tenemos de estar en nuestra propia casa versus la sensación que tenemos de estar en la casa de una persona que acabamos de conocer. En mi propia casa yo sé cuál es la puerta donde está el baño, yo sé dónde están todos los tomacorrientes, yo sé dónde están todos los switches para prender la luz. En cambio que en la casa de una persona que acabamos de conocer tenemos que preguntar todas estas cosas porque no tenemos absoluta seguridad de nada. Entonces justamente cuando nosotros nos empiezan a retar nuestra zona de confort, empezamos a encontrarnos con emociones complicadas, porque es absolutamente natural. Nuestro cerebro tiene un cableado que ha evolucionado durante millones de años para sostenernos de la forma más segura posible. Y la forma más segura posible es dentro de nuestra zona de confort. Cuando nosotros entonces comenzamos a salir de la zona de confort y a entrar a la zona de miedo, empezamos justamente a confrontar estas emociones. Y estas emociones nos socavan a nosotros mismos, nos hacen sentir nuestra falta de confianza. Hay que entender que la falta de confianza nace de la falta de información. Si a mí me falta confianza es porque yo no sé. Justamente cuando estamos aprendiendo habilidades nuevas, como por ejemplo el trading, a nosotros nos falta confianza a la hora de poner una operación porque nosotros no sabemos, no tenemos la información. Y justamente nosotros al entrar en esta zona de miedo empezamos a confrontarnos con nuestras propias excusas y con las excusas de las personas a nuestro alrededor, con las opiniones ajenas. Porque justamente estas excusas son naturales, son instintivas, nacen y están ahí para volvernos a meter a nuestra zona de confort. Cuando estoy, por ejemplo, poniendo en el trading una operación y tengo que superar mi falta de confianza por poner la operación, por más que me dé todos los indicadores o por más que me dé todas las confluencias para yo poder poner el trade, me falta la confianza para poder entrar y comienzo entonces
a trabajar las excusas. Comienzo a decir, bueno, es que es muy difícil, es que esto no es para mí, es que es una habilidad nueva, es que muy pocas personas son exitosas en el trading. Entonces empezamos a navegar todas estas excusas. Porque es, como les digo, es absolutamente normal y natural que nosotros tengamos estas excusas. Sin embargo, no es positivo, porque justamente nos devuelve a nuestros límites. La idea del trading, o por lo menos la idea de buscar la libertad financiera, de buscar alcanzar nuestros sueños, es romper nuestros propios límites y alcanzar nuestro máximo potencial humano. Entonces justamente tenemos que salir de nuestra zona de confort y atravesar la zona del miedo. Más allá de la zona del miedo, cuando ya hemos aprendido a trabajar mejor, cuando hemos aprendido y tener más información, empezamos a entrar a la zona de aprendizaje. En la zona de aprendizaje, donde quizás ya tenemos un poquito más de información, tenemos un poquito más de confianza, aquello que antes se nos veía como problemas o como obstáculos, comienzan a verse como retos. Esa transformación mental de ver los problemas como retos justamente invita a la actitud positiva, invita a entender que al superar el reto voy a alcanzar tener nuevas soluciones, justamente voy a desarrollar nuevas habilidades, y al desarrollar nuevas habilidades y tener nuevas informaciones y soluciones, estoy expandiendo mis límites, estoy trabajando más allá de lo que yo alguna vez pensé que era posible. Justamente eso es lo que más estamos buscando, expandir nuestros límites. A nosotros nos han dicho durante muchísimo tiempo que la forma de poder tener dinero normal, la forma de poder vivir y poder pagar nuestros impuestos y conseguir nuestros víveres y pagar nuestra casa es con un trabajo habitual, con un trabajo de 8 horas al día, de 40 horas a la semana, dependiendo del país en el que estemos. Justamente cuando nosotros empezamos a entrar en el trading y nos damos cuenta que podemos no dedicar 8 horas al día para conseguir nuestro salario, estamos expandiendo nuestros límites. Como nos dice Danilo Delgado en los entrenamientos millonarios, si yo intercambio mi tiempo por dinero, no hay manera de que yo pueda tener los dos. Cuando nosotros empezamos a aprender de trading, nos damos cuenta que yo estoy haciendo que mi dinero trabaje por mí. Entonces estoy empezando a expandir mis límites. Estoy empezando a darme cuenta que existen personas allá afuera que son absolutamente millonarias, son absolutamente rentables y que no necesitan trabajar tan duro como las personas que trabajan en una oficina, por decir algo. Y no es por decir nada malo en contra de un trabajo habitual, es fundamental. Lo que sí a mí me parece quizás negativo es que nosotros no buscamos un trabajo habitual porque amamos hacer ese trabajo, sino porque necesitamos un salario. Justamente el momento en el que necesitamos un salario, nos estamos encadenando a aquellas cosas tradicionales y habituales que nos han enseñado durante tanto tiempo, aquellas cosas confortables, aquellas ideas a las que no nos podemos revelar. Pero cuando estamos buscando nuevas habilidades, buscando nuevas fuentes de ingreso y expandiendo nuestros límites, estamos entrando a la famosa zona de aprendizaje. Más allá de la zona de aprendizaje, cuando ya hemos aprendido, cuando estas habilidades nuevas ya comienzan a cristalizarse y comienzan a realmente ser parte de nosotros, estamos entrando a quizás la zona más bella, la zona de crecimiento, donde nosotros podemos vivir nuestros sueños. Nosotros estamos empezando a tener metas y poder cumplirlas. Y a mí lo que más me parece grandioso de la zona de crecimiento es que podemos empezar a soñar cada vez más. Cuando cumplo mis sueños, me doy cuenta que yo puedo soñar tan grande como yo quiera. Entonces, cuando cumplo mis sueños, puedo comenzar a establecerme nuevas metas. Todo este proceso de pasar de la zona de confort a la zona de crecimiento y más allá es complicado. No lo voy a negar. Tenemos que confrontar nuestras propias emociones, tenemos que confrontar nuestros miedos.
A veces tenemos que pasar un proceso doloroso mientras estamos aprendiendo. Y todo esto comienza, quizás suene muy sencillo, pero comienza por nosotros mismos, con una decisión. La decisión de salir de nuestra zona de confort, de buscar aquellos sueños a los que nosotros podemos alcanzar. Justamente ahí es donde comenzamos a crecer, comenzamos a salir de aquí. Para poder atravesar nuestra zona de miedo, como si bien les digo, la falta de autoconfianza nace de la falta de información. Para poder atravesar esas incertidumbres, lo que a nosotros nos hace falta es la planificación. Si tenemos un plan, podemos llegar a donde sea, siempre y cuando trabajemos el plan, claro está. Para poder navegar a través de la zona de aprendizaje es absolutamente necesaria la disciplina, porque si de nada sirve tener un plan y tener una set de metas establecidas diariamente, si yo no voy a trabajar disciplinadamente por conseguirlas. Cuando hemos aprendido de hacer la disciplina nuestro hábito, nuestras nuevas formas de crecer, empezamos a buscar nuestro propósito. Para mí el propósito es la palabra más importante en todo esto. Porque cuando nosotros encontramos algo que amamos absolutamente hacer, y no solo amamos hacerlo, sino que somos buenos haciéndolo, y no solo amamos hacerlo y somos buenos haciéndolo, sino que además nos damos cuenta que es necesario que haya más de esto en el mundo, y mejor todavía, si nos pagan al respecto, nos damos cuenta que estamos trabajando nuestro propósito. Todo esto, como les digo, comienza por una decisión. Pero obviamente vamos a tratar de descomponer esto un poco más para buscar más información y poder navegar esto de una mejor manera. Empecemos entonces por la planificación. Y particularmente, como esto es psicología del trading, empecemos con la planificación del plan de trading. El plan de trading es lo más importante. Las personas, lo que diferencia una persona que ve el trading como una apuesta o como un juego, a una persona que ve el trading como su fuente de ingreso, es el establecimiento de un plan de trading. Empecemos entonces con las preguntas básicas. Las preguntas básicas: ¿cuál es el horario en el que vamos a trabajar? Esto yo lo he mencionado en varias clases anteriormente. Si nosotros vemos los horarios de trading, nos damos cuenta que existen 3 horarios. Existe el horario de Nueva York, existe el horario de Londres y existe el horario de Tokio o el horario de Asia. Entonces, al nosotros establecer el horario, y como siempre les he dicho, el plan de trading es sobre nosotros mismos y no sobre el mercado. Cuando yo les pregunto qué horario van a tener su plan de trading, es sobre qué horario ustedes pueden establecerse con ustedes mismos. Yo, por ejemplo, les digo, yo trabajo a las 8 de la mañana en Costa Rica. A las 8 de la mañana está abierto el mercado de Londres y está abierto el mercado de Nueva York al mismo tiempo. Y además es una hora a la que yo estoy cómodo, a la que yo me acabo de levantar, a la que yo ya me bañé y ya hice ejercicio y yo ya estoy realmente concentrado para poder comenzar a hacer el trading. Siguiente punto, por supuesto, que va absolutamente conectado con el horario, es cuáles son las divisas que vamos a operar. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando en horario de Nueva York, yo no voy a buscar particularmente divisas en los euros o en las libras esterlinas, porque los euros y las libras esterlinas se mueven en la sesión de Londres, como tiene sentido, se mueven en la sesión de Europa. Igualmente no voy a buscar particularmente trabajar con los yenes o con los dólares australianos o con los dólares neozelandeses, porque esos son la sesión de Asia. Entonces justamente como yo les he mencionado que mi horario se trabaja particularmente la hora de Nueva York, las divisas que yo voy a operar son las divisas que tengan el dólar o el dólar canadiense. Y además de escoger cuáles son las divisas que vamos a operar, es súper fundamental escoger cuál es el método. Y más allá de escoger cuál es el método, cuál es la estrategia que vamos a seguir, es importantísimo asegurarnos
que siempre va a ser el mismo método. Una de las razones por las que las personas que comienzan a hacer trading empiezan a fallar y fallar y fallar y se queman la cuenta múltiples veces es porque comienzan a alternar entre diferentes métodos, comienzan a buscar diferentes estrategias, empiezan a saltar de una estrategia a la otra. En cambio, las personas que son rentables buscan siempre los mismos escenarios, buscan siempre las mismas operativas y buscan siempre exactamente utilizar la estrategia de la misma manera. Y bueno, absolutamente necesario, ¿cuáles son nuestras metas? De nada sirve establecerme un plan si yo no me estoy estableciendo una meta. Y yo les estoy dividiendo ahí metas diarias, mensuales, trimestrales y anuales. Esto va a tener tal vez un poquito más de sentido más adelante, pero lo importante de esto es entender que las metas yo no las estoy estableciendo solo a corto plazo, sino que los estoy estableciendo a largo plazo. Yo, por ejemplo, les he mencionado que yo tengo metas en absolutamente todo lo que hago. Mi día a día está dividido en fragmentos de diferentes horas y en cada uno de los fragmentos de las horas de mi día tengo diferentes metas. Yo, por ejemplo, tengo cuando estoy estudiando o estoy leyendo, tengo metas a la hora de leer y estudiar y yo busco cumplir las metas, aunque sea nada más para mí. Si yo les digo, bueno, mi meta, yo estaría cómodo con un salario de $1,000 al mes en trading, $1,000 al mes. Es algo normal, es algo absolutamente conseguible, es algo que conozco muchísimas personas que lo pueden lograr de una manera muy sencilla. Mensualmente $1,000, al tener entendido que existen 20 días laborales al mes, puedo entonces dividir estos $1,000 al mes en metas diarias y buscar conseguir $50 al día. Entonces ya de repente mi meta, que ya era un poco más grande quizás de $1,000 al mes, se vuelve muchísimo más manejable al ponerlo en un fragmento, en metas diarias. Las personas no planean fracasar. Obviamente nadie planea fracasar, sino que las personas fracasan porque no planean. Siguiente punto, manejo de riesgo. El manejo de riesgo es quizás lo más importante en el trading. Lo que diferencia de una persona rentable a una persona no rentable es cómo manejan su riesgo. Y nosotros manejamos el riesgo con el interés compuesto. Me encantaría entrar en detalles sobre el interés compuesto y también sobre la calculadora de riesgo. Voy a prepararles un pequeño video sobre algunas herramientas alrededor del interés compuesto y la calculadora de riesgo. Sí les recomiendo que investiguen el tema al respecto. Como les he mencionado en clases anteriores, no todas las paridades en el Forex pagan lo mismo. Por ejemplo, las libras esterlinas no pagan lo mismo que los yenes. 50 pips de stop loss en libras esterlinas no va a tener el mismo porcentaje que 50 pips de stop loss en los yenes. Entonces ahí es donde entramos en la calculadora de riesgo. Les recomiendo que busquen en Google Forex Size Portion Calculator o Forex calculadora de riesgo y ustedes van a encontrar algunas páginas bastante sencillas de manejar para poder calcular su riesgo. Sin embargo, les voy a preparar un video para que lo puedan dominar más fácilmente. Lo que sí es absolutamente necesario que quiero que entiendan es que tienen que tener un diario de trading, un seguimiento diario de cada una de las operaciones que ustedes tienen. Yo, por ejemplo, en mi propio diario de trading tengo una sección de observaciones a mí mismo y no solo una sección de observaciones, sino una sección de confirmaciones. Así, yo tengo que escribir en mi diario cuando yo pongo una operación, por ejemplo, puse una compra en el euro dólar, tengo que poner en mi diario cuál fue el precio al que yo entré, cuánto fue el tiempo que yo estoy esperando y cuáles son las confirmaciones que me dieron para poder entrar en ese trade. No solo esto los obliga a tener un seguimiento más riguroso de sus propias operaciones, sino que además les permite mirar en el pasado todas las operaciones que ya hayan hecho. Así ustedes pueden calcular cuál es su propio rendimiento en el trading. Pueden ver cuáles son las operaciones que más les da que más seguido les dan positivo.
pueden ver cuáles son los errores que más frecuentemente hacen en el mercado para poder corregirse a ustedes mismos. De nada sirve hacer 1000 operaciones al día o 1000 operaciones al año o al mes si no sé qué estoy operando o cómo estoy operando. Pero si yo hago todas esas operaciones y les doy un seguimiento riguroso, siempre me puedo corregir de camino para tener mejores rendimientos y mejores resultados. Esto es un acrónimo de la palabra system en inglés. El sistema te ahorra seriamente tiempo, energía y dinero. Saves you serious time, energy and money. La idea de poder tener un sistema de trading, un diario de trading, es poder ahorrarnos a nosotros mismos nuestro tiempo, nuestra energía y por supuesto cuidar nuestro capital, que es la regla número 1 del trading. Y bueno, también entender cuáles son los escenarios que nosotros estamos buscando. Por un lado, cuál es el peor escenario, cuánto es el riesgo máximo que yo estoy dispuesto a correr. Si yo les digo, por ejemplo, que yo estoy dispuesto a perder 5% a la semana, entonces para mí el peor escenario es tener 5% de mi cuenta en pérdidas. Entonces cuando yo establecí cuál es el peor escenario, si mi peor escenario se cumple, voy a suspender por inmediatamente el trading. Y puede que el peor escenario se cumpla en un día, en el primer día de la semana. No importa si es el primero o si es en el último día de la semana, apenas se cumple mi peor escenario, yo voy a suspender inmediatamente. Y lo mismo aplica para el mejor escenario. Si yo, por ejemplo, establezco que mi mejor escenario es ganar 10% a la semana o 10% al día, que se puede alcanzar, pero es difícil, entonces el momento en el que yo he cumplido mi mejor escenario, yo voy a suspender igualmente. No voy a buscar entrar más en riesgo, porque entrar más en riesgo haría que yo socave mis ganancias. Entonces, justamente al entender el peor escenario y el mejor escenario, estoy estableciendo un rango dentro del cual existen pérdidas y existen ganancias. Al tener este rango, puedo tener mucha flexibilidad dentro de él. Si yo digo, bueno, mi peor escenario es 5% de pérdidas y mi mejor escenario es 10% de ganancias, entonces si yo durante la semana cierro la semana en 8% de ganancias, estoy absolutamente de acuerdo y estoy tranquilo y feliz. Sin embargo, si cierro la semana en 4% de pérdidas, también estoy tranquilo y también estoy feliz, porque todo esto está dentro del rango que yo he aceptado para mi plan de trading. Siguiente punto. Esto miren que es una pregunta doble. No es solo qué necesito hacer para estar en el mejor escenario. Tal vez necesito hacer es estudiar más, necesito hacer quizás más operaciones o tener importes más responsables, sino que miren la palabra clave. ¿Qué necesito ser para estar en el mejor escenario? ¿Qué necesito ser? Esto habla de nosotros mismos, no de las circunstancias. Yo necesito ser una persona responsable, necesito ser una persona leal, necesito ser una persona respetuosa, necesito tener mis valores claros y definidos para poder estar en el mejor escenario. Una empresa, dice Mario Borghino, cuando ves todos los elementos que la componen, cualquier incidente en uno de sus subsistemas afectará nuestro resultado final. Imaginemos que no es una empresa de lo que estamos hablando, sino que es de nosotros mismos. Si nosotros no somos rigurosos y no somos cuidadosos con todos de nuestros subelementos que nos conforman a nosotros mismos, si alguno de nuestros elementos internos está fallando, nuestro resultado final tiene que contemplar también ese fallo. Tenemos que tenerlo muy en claro cuáles son todos nuestros elementos, cuáles son todos nuestros escenarios y cuáles son nuestras metas. Siguiente punto, la disciplina. La disciplina la estoy dividiendo en 3 aspectos: crecimiento personal, nuestros hábitos diarios y las declaraciones diarias. Empezando por el crecimiento personal, hay que entender que hay que empezar por escucharnos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros buscamos
paliar nuestros dolores. Nosotros buscamos ensordecernos a nuestros propios dolores. Sin embargo, si nosotros tratamos de ser un poquito más amables, tratamos de cuidarnos a nosotros y crecer como personas, lo primero que tenemos que hacer es escuchar nuestros dolores, porque nuestros dolores nos hablan de nuestros propios límites. Si nosotros queremos superar nuestros límites, tenemos que entender en dónde es que están exactamente. Tenemos que aprender a escucharnos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos sirve, qué es lo que no nos sirve, cuáles son nuestros aspectos que más amamos, cuáles son nuestros aspectos que quisiéramos aprender a transformar. Si nosotros no tenemos en claro quiénes somos nosotros mismos, difícilmente vamos a poder crecer o difícilmente vamos a poder alcanzar nuestros objetivos. Siguiente punto es aprender a manejar nuestras emociones y a ejercitar la paciencia. Miren, hay cientos de millones de miles de videos de cómo manejar la paciencia, de cómo ejercitar nuestras emociones. Hay cientos de miles de videos de esto, pero no importa que los existan si nosotros no lo hacemos, si nosotros no lo practicamos. Es importante escucharnos a nosotros mismos para escuchar nuestras emociones y es importante ser amables y amorosos con nosotros mismos para entender pacientemente que estamos en un proceso. Si bien yo, por ejemplo, quiero aprender a manejar mis frustraciones, que mis frustraciones se manifiestan cuando estoy teniendo operaciones negativas en el mercado, tengo que aprender a escuchar mis frustraciones para entender qué es lo que me está frustrando. Y al entender qué es lo que me está frustrando, entender que es parte de un proceso que estoy aprendiendo a transformarlo. Y más allá de eso, entender que si yo fracaso o si yo me frustro, es algo sumamente positivo, es algo sumamente glorioso, porque significa que estoy intentando hacer algo nuevo, significa que estoy intentando transformarme. Y si bien nuestros errores a veces se sienten mal, errar, a veces se siente feo, tener operaciones negativas, es necesario y es súper importante, porque al nosotros tener límites, al nosotros tener frustraciones y errores, podemos crecer y podemos transformarlos. Y por supuesto, aprender a respetar nuestros planes. Si yo, por ejemplo, establecí cuál es el peor escenario en mi plan de trading y he llegado al peor escenario en una semana, no voy a buscar operar. Si estoy buscando más operaciones o más oportunidades, estoy irrespetándome a mí mismo. Estoy irrespetando mis planes de trading y estoy dando el mensaje a mi propio cerebro que mi palabra puede no cumplirse. Sin embargo, cuando yo aprendo a respetar mis planes, aprendo a respetar mis propias palabras, comienzo a ser disciplinado con lo que yo quiero y soy. Nos dice Les Brown que muchos de nosotros no vivimos nuestros sueños porque vivimos nuestros miedos. Muchos de nosotros, cuando nos escuchamos a nosotros mismos, solo escuchamos nuestros límites y no escuchamos qué es lo que hay más allá de nuestros límites. Cuando, por ejemplo, pensamos que queremos alcanzar la libertad financiera, empezamos a escuchar que tenemos que correr riesgos para hacerlo y empezamos a limitarnos. Pero el momento en el que comenzamos a vivir nuestros sueños, comenzamos a explotar nuestros límites y a desarrollar nuestro máximo potencial humano. Siguiente punto son los hábitos diarios. ¿Cuáles son nuestras metas diarias? Nos dice Jim Rohn que no debemos comenzar el día hasta haberlo terminado. Esto significa que yo no voy a comenzar mi día hasta haber establecido cuáles son mis metas de ese día. A mí me encanta la palabra hábito porque el hábito es con lo que yo me visto. Como dice el refrán, el hábito no hace al monje, el hábito es lo que yo visto y al mismo tiempo es donde yo habito. Entonces nuestros hábitos son aquellas cosas que nos visten y son los lugares en los que nosotros vivimos. Si nosotros vivimos sin metas diarias, sin establecernos qué es lo que queremos de nuestra vida, empezamos a tener hábitos probablemente disruptivos, probablemente de procrastinación, probablemente sin concentrarnos ni tener enfoque.
En cambio, que si nosotros empezamos a establecer hábitos diarios, y miren, un hábito se hace sin que nos demos cuenta. Si por ejemplo, cuando estamos hablando de nuestra rutina al levantarnos, lo primero que yo hago al levantarme es agarrar mi celular y abrir MetaTrader y encontrar todas las operaciones negativas del día y maldecir el mercado porque toqué stop loss o maldecir el mercado porque todavía no he tocado take profit, entonces voy a empezar a aborrecer cada uno de mis días porque empiezo a levantarme de una manera sumamente negativa. En cambio, cuando nosotros escogemos conscientemente cuáles son nuestros hábitos que queremos seguir, nosotros podemos establecernos una rutina. Nos han dicho que para establecer una rutina tenemos que hacer el mismo acto durante 21 días. Si nosotros sostenemos el mismo acto durante 21 días, se nos vuelve una rutina. Y si sostenemos esa rutina durante 90 días, se nos establece en un hábito. Si yo, por ejemplo, quiero bajar de peso o quiero empezar a desarrollar masa muscular, entonces tengo que establecer la rutina de hacer ejercicio. Al cabo, si hago ejercicio todos los días a las 3 de la tarde, por decir un ejemplo, todos los días a las 3 de la tarde, si lo hago durante 3 semanas seguidas, se me va a volver una rutina. Entonces siempre que sean las 3 de la tarde, yo voy a sentir que debo hacer ejercicio. Y si logro sostener ese ejercicio durante 3 meses, es decir, 90 días, entonces esto se va a volver una parte de mí. Nosotros nos damos cuenta cuáles son nuestros hábitos cuando son aquellas cosas que si no las hacemos, tenemos la sensación de que debemos hacerlas. Entonces, si yo, por ejemplo, he establecido mi hábito de hacer ejercicio o he establecido mi hábito de hacer trading todos los días a la misma hora, de la misma manera, el día que yo no haga ejercicio o que no haga trading, me voy a sentir extraño, me voy a sentir que me falta algo. En ese momento es donde me doy cuenta que eso que yo establecí, esa rutina, se volvió en un hábito. Y si bien es cierto que la rutina nosotros al levantarnos todos los días nos permite poner en claro qué clase de día queremos tener, también es importante establecer una rutina a la hora de acostarnos, porque a la hora de acostarnos podemos reflejar en todas las cosas que hemos hecho en el día. Podemos empezar entonces a pensar en qué es lo que hice, qué es lo que no hice, qué es lo que quiero hacer y qué es lo que quiero que sea mañana. Al establecer nuestra rutina al acostarnos y al levantarnos, comenzamos a trabajar y alineados con nuestro propio propósito y con nuestros propios sueños. Nos dice Tony Robbins, y me encanta esta frase: las metas son como imanes, atraen las cosas que los harán una realidad. Las metas que nosotros nos establecemos, si yo por ejemplo me establezco una meta de una masa corporal o un peso que quiero alcanzar, el momento en el que me establezco esa meta, al tener esa meta en mente, entonces comienzo a trabajar, a atraer a mi realidad las rutinas que debo seguir para poder alcanzar la meta. Para eso es lo que sirven nuestras metas, para atraer a nuestras vidas nuestros sueños. Nosotros tratamos de pensar en el sueño más grande que podamos alcanzar y tratar de cortarlo en pequeños fragmentos diarios. Si yo, por ejemplo, les he dicho en diferentes clases que mi meta en todo caso en este momento es que el 27 de enero del 2021 yo tenga 2 millones de dólares en mi cuenta. Esos 2 millones de dólares, si lo pienso, bueno, quiero conseguirlos mañana, entonces es imposible, es muy difícil, pero el momento en el que lo he establecido en el tiempo, entonces comienzo a poder fragmentar esa meta en diferentes rutinas, en hábitos que debo seguir diariamente. Siguiente punto, ¿cuáles son las declaraciones diarias? ¿Cuál es la conversación más importante que tenemos? La conversación más importante que tenemos es la conversación con nosotros mismos. Y es importantísimo cuando nosotros estamos haciendo declaraciones de nuestras metas o nuestros sueños, vincular nuestras emociones y visualizarlo. Entonces yo, por ejemplo,
les he dicho que quiero alcanzar esa cantidad de dinero, esos 2 millones de dólares. Entonces yo pienso, bueno, ¿por qué? Tal vez esto lo hablaré más adelante. ¿Por qué? Una de mis porqués es poder pagar todas las deudas de mi familia y asegurarme que nunca más vuelvan a existir esas deudas. Entonces el momento en el que yo hago la declaración de cuál es mi meta, de cuál es mi objetivo, cuál es mi sueño, comienzo a visualizar mi sueño ya cumplido. Me imagino entonces en la casa de mi madre dándole un cheque, una carta con un cheque que contenga todo el dinero para pagar todas las deudas que ella tenga para poder comprar su casa. Entonces no solo estoy visualizando la escena, sino que estoy visualizando la escena en que le doy a mi mamá esa carta, mi mamá la abre, se llena de lágrimas, me da un abrazo, entonces inmediatamente comienzo a vincular mis emociones y comienzo a sentir ese calor interno, ese amor. Entonces el momento en el que siento ese amor, esas emociones, comienzo a sentir la realidad cada vez más cerca que me está trayendo este sueño. Y es importante, este punto es sumamente importante, trabajar el merecimiento y la acción. De nada sirve declarar todos los días, de nada sirve soñar al infinito si yo no estoy trabajando diariamente, accionando diariamente mi plan. Y cuando pongo ahí el merecimiento, eso es importantísimo, porque muchas veces, por ejemplo, yo les he mencionado que yo tuve que trabajar mucho con mi desarrollo personal porque sufrí depresión y una depresión crónica bastante fuerte durante muchísimos años. Entonces durante muchísimos años yo sentía que no merecía nada más que el fracaso. Cuando empecé a tener que trabajar el desarrollo personal, tuve que trabajar mi propio merecimiento y sobre todo trabajar la frase que yo merezco que mis sueños se cumplan, yo lo merezco. Como nos dice Bob Proctor, nosotros somos la forma de creación más elevada que existe en la tierra. Por lo tanto, somos imagen y semejanza de Dios, lo que significa que tenemos en nosotros mismos la potestad de crear. Por lo tanto, merecemos cualquier cosa que nosotros podamos pensar, soñar y crear. Justamente entonces tuve que trabajar y transformar mi merecimiento hacia algo positivo y dejar de patearme a mí mismo y empezar a tener una conversación conmigo mismo sumamente amorosa, amable y que me llene de felicidad para poder trabajar hacia lo que yo merezco, que yo sé que yo merezco lo más glorioso, porque así soy, porque yo simplemente soy esa forma de creación, soy esa forma de creatividad que puede alcanzar cualquier sueño. Todo comienza por la autodisciplina, comienza por ti, nos dice Dwayne Johnson, y este es un excelente ejemplo de disciplina. Este es un actor, La Roca, como se le conoció famosamente mientras era luchador de lucha libre. Es una persona tan disciplinada que no importa en qué país esté o en qué película esté trabajando, él pide siempre que en el camerino de hotel donde él está tenga una máquina para correr y no importa cuánto haya dormido, no importa dónde esté, no importa nada, todos los días se levanta a las 5 de la mañana y corre en la máquina para correr durante una hora. Es uno de los mejores ejemplos de disciplina que me encontré. Y lo que me encanta de la autodisciplina es que es algo que nosotros mismos tenemos control. Por eso entender que mis sueños y mis metas se pueden lograr si soy disciplinado significa que mis sueños y metas están dentro de mí y yo las puedo lograr. Siguiente punto, finalmente, hablando de propósito, como yo me les adelanté anteriormente, los porqués, cuáles son los porqués de mis sueños. Y empecemos usualmente, más que usualmente, recomendadamente, deberíamos tener por lo menos 5 porqués de cada uno de nuestros sueños. Entonces yo, por ejemplo, les digo que quiero alcanzar 2 millones de dólares. Ese es mi sueño. Entonces uno de mis primeros porqués es poder pagar las deudas de mi familia y comprarle a mi mamá la casa. Uno de los siguientes porqués es poder alcanzar libertad financiera, etcétera, etcétera. No voy a entrar particularmente en detalles, pero es importante por lo menos esos dos que poder mencionarlos.
Porque el primer punto de los 5 porqués es entender cuál es el porqué de mi porqué. ¿Cuál es el porqué? ¿Por qué quiero pagar todas las deudas de mi familia? ¿Por qué quiero comprarle a mi mamá su casa? Y bueno, inmediatamente digo, uno podría pensar, ¿por qué les debo tanto? Porque es un dinero, porque es una deuda, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo los invito a que ustedes tengan una higiene en sus intenciones y además una higiene en las palabras, porque nosotros a veces no nos damos cuenta de qué es lo que decimos. Si yo les digo, yo tengo algunas palabras prohibidas en mi lenguaje. Una de mis palabras prohibidas es la palabra debo. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, quiero comprar la casa de mi mamá, no es porque le debo a mi mamá, es porque amo a mi mamá. En ese momento tengo un cambio de perspectiva. Entonces ya no estoy poniendo mi energía en aquellas cosas que debo, sino que estoy poniendo mi energía en aquellas cosas que yo soy. Otra de mis palabras prohibidas es la palabra pero. La palabra pero siempre es negativa. No importa. No importa qué es lo que haya antes de la palabra pero, siempre es negativa. El ejemplo más fácil que les puedo dar es te amo, pero ya no importa qué es lo que yo vaya a decir. No importa qué fue lo que dije al principio. Una vez hice un ejercicio con un equipo de trabajo que era empezar, el primera parte del ejercicio era responder sí pero, sí pero. Entonces yo les decía, bueno, empecemos. Hoy voy a hacer un fantástico trabajo. Y la siguiente persona responde, sí, pero hoy es un día, hoy va a llover. Y la siguiente persona dice, sí, pero puede que la lluvia sea buena. Y la siguiente persona dice, sí, pero la lluvia va a hacer que haga más frío. Entonces inmediatamente nos damos cuenta que empezamos a escalar las cosas negativas. Y la siguiente fase del ejercicio era exactamente lo mismo, pero responder sí y. Entonces yo decía, hoy voy a hacer un excelente trabajo. Entonces la siguiente persona, sí y voy a cumplir todas mis metas. Y la siguiente persona responde, sí y al cumplir mis metas voy a sentirme bien conmigo mismo. Entonces nos damos cuenta que con esa transformación de la palabra pero a la palabra sí y estamos eh, haciendo interés compuesto de las cosas positivas. Entonces justamente ahí es donde viene lo importante de la higiene de las palabras. Es bellísimo poder escribir cuáles son nuestros sueños, pero hay que tener cuidado con cuáles son las palabras con las que yo estoy escribiendo mis sueños, porque mis palabras delatan mis intenciones y mis intenciones para poder sentirme bien conmigo mismo deben ser lo más luminosas posibles. Mis intenciones deben ser lo más alineadas con mi propio corazón. Por eso es que yo les digo que yo no quiero comprar la casa de mi mamá, por ejemplo, porque le debo a mi mamá, sino porque la quiero. Ahí es donde ya se transforma la intención al transformar las palabras. Nos dice Jim Rohn que la razón última para el establecimiento de metas es invitarte a convertirte en la persona que necesitas para cumplirlas. Nuestras metas no solo son para poder tener un objetivo que alcanzar, sino es para tener un objetivo que ser. Porque yo quiero, por ejemplo, tener estos 2 millones de dólares, que es lo que tengo que ser para poder alcanzar mi sueño. Y puede que suene material, decir un número de dólares que yo quiero tener en mi cuenta, puede que suene material, pero cuando establezco mis porqués, la parte material se disuelve y lo que más emerge es mi parte sentimental y emocional, las partes que realmente me conectan con mis sueños. El siguiente punto es la higiene de las ideas. A mí me encanta la palabra higiene. Yo he hablado de higiene de las ideas, higiene de las intenciones, higiene del sueño, porque nosotros tenemos que aprender a limpiarnos, porque nosotros la limpieza, la higiene es lo que más nos da salud. Una de las grandes diferencias en la Edad Media que hizo que las operaciones dejaran de tener una mortalidad altísima fue cuando los doctores comenzaron a lavarse las manos antes de operar a las personas, cuando empezaron a tener higiene. Entonces cuando hablamos de la higiene estamos hablando de salud, hablamos de higiene de ideas, hablamos de salud mental. ¿A quién escuchas a la mayoría del tiempo?
Yo, por ejemplo, les he mencionado muchísimo a mi abuelo en clases. Mi abuelo es una persona que tiene 92 años. Él es sumamente sabia y ha tenido muchísimos eventos en su vida que son únicos a su vida. Sin embargo, muchas veces él es negativo. Él es para las cosas, para las cuestiones superficiales, es sumamente negativo. Entonces yo usualmente no le pongo atención a esas cosas que él hace. Yo más bien a quien escucho la mayoría del tiempo, escucho a Bob Proctor, escucho a Jim Rohn, escucho a Tony Robbins, escucho a Les Brown, escucho todas estas personas cuyo mensaje es sumamente luminoso y se alinea con mis propias ideas, se alinea con mis propias intenciones. Otro punto, ¿qué es lo que haces para despejar tu mente? O cuando tienes emociones fuertes, cuando tienes eh, en eventos o tienes experiencias que son difíciles de superar, ¿qué es lo que haces para despejar tu mente? Si para despejar tu mente lo que haces es, por ejemplo, consumir alcohol o consumir alguna droga, más bien estás metiendo a tu mente cosas negativas. Si lo que haces más bien para despejar tu mente es alinearte con tus intenciones, alinearte con tus sueños, empezamos entonces a tener una mente muchísimo más limpia, muchísimo más saciada, muchísimo más fértil para poder plantar todos nuestros sueños y nuestras aspiraciones. Y otro punto importante, que es lo que das, cómo te das seguimiento a ti mismo. Es uno de los puntos más importantes de poder establecer metas, es dar seguimiento de nosotros mismos. Miren, yo tengo mis metas escritas en todas las paredes de mi casa, tengo las metas escritas incluso en el baño. Cuando yo me levanto y voy al espejo y me lavo los dientes, tengo escritos mis metas en el espejo de mi cuarto, porque yo todo el tiempo estoy viendo mis metas, porque estas metas son las que me permiten a mí darme seguimiento. Y déjenme decirles, una de las cosas más satisfactorias de tener metas por todo lado es finalmente poder llegar y tachar la meta porque la cumplí. Ese momento es tan satisfactorio. A veces es incluso más satisfactorio que cumplir la meta, es llegar y tacharla, porque porque me doy cuenta que estoy creciendo, porque me doy cuenta que estoy llegando a mis sueños. Nos dice Jordan Peterson, y me encanta también esta frase: trátate a ti mismo como una persona a la cual eres responsable de ayudar. Trátate a ti mismo como una persona que eres responsable de ayudar. Yo, por ejemplo, con mi abuelo, que a veces a él le cuesta caminar y me llama por teléfono a pedirme que le traiga, que vaya al supermercado a cualquier cosa, yo lo hago con todo el amor de mi corazón, de la misma manera que yo me trato a mí mismo con todo el amor de mi corazón, porque yo soy una persona que soy responsable de ayudarme a mí mismo. Y el último punto de esta clase de psicotrading, el higiene de los actos. El higiene de los actos, cómo tratas a la gente más cercana a ti. Y como les dije, trátenlos con la máxima paciencia. Cada vez que nosotros nos encontramos con las personas con las que nos confrontamos, es una oportunidad de ejercitar nuestros valores. Si encuentro una persona, como dice Castaneda en sus libros, él los llama los pequeños tiranos. Son esas personas que nos tratan, que nos sacan aquellas emociones negativas, aquellas confrontaciones que nos dicen cosas que nosotros no estamos de acuerdo. En ese momento es donde no tenemos la oportunidad y quizás la obligación, bueno, la obligación no me gusta, el, el, tenemos el momento para poder ejercitar nuestras propias virtudes, nuestras propias emociones positivas y poder devolver, en vez de devolver con enojo y frustración, empezar a devolver con amor y con libertad. Tal vez más importante que las personas cercanas a ti, porque es fácil hablar de amor a aquellos que amamos. Como hablamos de amor a las personas que nos prestan un servicio. A veces, y esto yo he visto muchas personas pecar en esto, y debo confesar que por mucho tiempo yo también pecaba en esto, trataba a las personas que me servían, que me daban un servicio, como mis sirvientes. Uno pensaría, bueno, tiene algo de lógica, ¿no? Porque me están prestando un servicio. Sin embargo, cuando hablamos de sirvientes, hablamos de alguien a quien miramos para abajo, hablamos de alguien a quien no le tenemos respeto.
yo tuve que transformar mi manera de pensar hacia las personas así y darme cuenta que todos nosotros somos seres humanos, de la misma manera que yo me trato a mí mismo con tanto amor, porque yo tengo una firme creencia y una firme devoción en mi propio potencial. Tengo que entender que mi propio potencial infinito existe en todas las personas de la tierra, por más que sean personas que me están rindiendo un servicio, tienen el mismo potencial infinito de la libertad absoluta de alcanzar todos sus sueños y por lo tanto merecen todo el amor y todo el respeto que se les pueda dar. E incluso, más importante o más difícil quizás de tratar a las personas que nos rinden un servicio con tanto amor, como tratas a las personas que no pueden hacer nada por ti, cómo tratas a los extraños, cómo tratas a los indigentes, cómo tratas a las personas que tienen absolutas dificultades. Por ejemplo, estamos teniendo una crisis mundial en este momento, una crisis de salud en todos los países del mundo. Cómo tratas a las personas que no pueden hacer nada por ti, pero que tú puedes hacer tanto por ellos. Los tratas con desdén, los tratas con enojo, los tratas con frustración o los tratas como te tratas a ti mismo. Esto es tan importante y tan puro. Hay que pensar en nuestras virtudes, hay que pensar en cómo ejercitarnos para ser la mejor persona posible. Y todos los encuentros con los demás es el momento en que se refleja nuestro carácter. Si nosotros dejamos que nuestro carácter se maneje por sí mismo, vamos a ser personas con un carácter nefasto. Pero si tenemos conciencia de nuestro carácter, si tenemos claras quiénes somos nosotros, tenemos claro cuáles son nuestras virtudes, entonces comenzamos a limpiar nuestros actos, comenzamos a tratar a las personas con salud, con higiene, empezamos a tratar a las personas con amor y con luminosidad. Y para terminar, la frase de Carl Rogers: la curiosa paradoja es que las personas solo consideran el cambio seriamente cuando se sienten aceptados exactamente por quienes son. Nosotros podemos comenzar a salir de nuestra zona de confort cuando aceptamos que existe. Nosotros podemos comenzar a transformar nuestros límites cuando aceptamos que están allí. Yo, por ejemplo, hablo mucho de mi potencial infinito y el potencial infinito que creo con fidelidad que existe en todas las personas. Sin embargo, este potencial infinito también existen límites, y es hasta que yo encuentro mis límites que los puedo transformar. Para mí ha sido un enorme gusto poder dar esta clase. Espero que les dé mucho valor a sus carreras profesionales y que ustedes puedan, al igual que yo, comenzar a crecer y a trabajar por su propósito y por sus sueños. Nuevamente, mi nombre es Fabián Guevara. Un enorme placer que me presten su atención y nos vemos en la próxima.